Hoy les voy a hablar sobre el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es una vía metabólica que está presente en todas las células aerobias, es decir, las que utilizan oxígeno como aceptor final de electrones en la respiración celular. En los organismos aerobios, las rutas metabólicas responsables de la degradación de los glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos convergen en el ciclo de Krebs, que a su vez aporta poder reductor a la cadena respiratoria y libera CO2. Para comprender el ciclo de Krebs, es necesario conocer las reacciones que se llevan a cabo en la matriz de la mitocondria en las células, que sucede en dos etapas. Etapas del ciclo de Krebs. Etapa 1. Formación de acetil coenzima A. La molécula del ácido purídico formada por 3 carbonos se rompe, lo que produce un grupo acetil de 2 carbonos y CO2. El grupo acetil se une a la coenzima A, lo que forma un nuevo compuesto llamado acetil coenzima A, acetil CoA. Asimismo, aquí se genera un NADH que funge como transportador de electrones. En esta imagen se puede ver el proceso que lleva el ciclo del ácido cítrico. En la siguiente figura pueden verse paso a paso las enzimas que componen el ciclo de Krebs, sus sustratos y productos. Consta de 8 pasos. Paso 1. El acetil coenzima A entra al ciclo y transfiere el grupo acetil al oxalacetato, molécula de 4 carbonos, para formar una molécula de ácido cítrico, molécula de 6 carbonos. Este paso está catalizado por la enzima llamada citrato sintasa mientras se consume una molécula de agua en el proceso. El citrato que se forma es capaz de impedir la actividad de la enzima citrato sintasa, por lo que hasta que no se termine el citrato no continúa generándose. Paso 2. A continuación, el citrato se convierte en cis-aconitato. La misma enzima catalizará el cambio a isocitrato mediante la acotinasa. El isocitrato de 6 carbonos es una forma isomérica del citrato, pero sirve como sustrato para la siguiente enzima. Paso 3. La isocitrato deshidrogenasa oxidará el ocitrato a oxoglutarato de 6 carbones. En este proceso se genera un poder reductor que será almacenado en un NAD y que se reducirá a NADH. Esta enzima transforma el isocitrato en oxazucinato, lo que modifica la electronegatividad de la molécula y produce una descarboxilación, la rotura de un grupo carboxilo que se elimina en forma de CO2. Al perder este carbono se denomina acetoglutarato u oxoglutarato con 5 carbonos. Paso 5. La enzima acetoglutarato deshidrogenasa transformará el acetoglutarato en succinil CoA. El succinil tiene 4 carbonos. Mediante una descarboxilación oxidativa se pierde otro grupo carboxilo. Este proceso se lleva a cabo en 3 pasos, realizados por 3 subunidades de la enzima. En este proceso se genera mucha energía, parte de la cual servirá para unir una molécula de CoA y el resto se almacenará en forma de poder reductor en NAD que se convierte en NADH. Paso 5. El succinil CoA será hidrolizado por la enzima succinil CoA
sintetasa para dar succinato. Esta enzima rompe el enlace entre la coenzima A y el succinil. El cosustrato de esta reacción es el GDP-guanosin disfosfato, que aprovechará la energía de la reacción para unir un fosfato inorgánico, PI, y formar GTP. Paso 6. El succinato de 4 carbonos es transformado en fumarato de 4 carbonos por la enzima succinato deshidrogenasa. El poder reductor que se genera por la oxidación de moléculas se almacena como FADH2. Paso 7. Mediante la fumarasa, fumarato hidratasa, el fumarato es convertido en L-malato mediante la hidratación de un grupo OH desde una molécula de agua. Paso 8. El malato se oxida por enzimas malato deshidrogenasa, lo que genera oxalacetato y una última molécula de NAD positivo más NADH. Al final de este paso obtenemos nuevamente oxalacetato de 4 carbonos. El ciclo se puede resumir en la siguiente ecuación. Durante la glucólisis, cada molécula de glucosa origina 2 moléculas de puribato y produce 4 de ATP, de los cuales consume 2 en la fase de preparación. En el ciclo de Krebs se generan 2 ATP, una por cada molécula de puríbico metabolizada. Asimismo, en estos procesos se obtienen 10 moléculas de NADH, 2 en el paso de glucosa a puribatos, una de cada puribato durante la formación de coenzima A y 3 de cada ciclo de Krebs, y 2 FADH, 1 de cada ciclo de Krebs. Del otro tema que les voy a hablar es de la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. En las células eucariotas, la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. Por su parte, el ciclo de Krebs se efectúa en la matriz mitocondrial. Durante estos procesos se generan los transportadores de alta energía, NADH y FADH2. En la imagen se muestra la glucólisis que se lleva a cabo en el citoplasma. Al concluir la glucólisis y el ciclo de Krebs, esta molécula NADH y FADH2 son enviadas al proceso formado llamado fosforilación oxidativa, que consiste en la cadena de transporte de electrones más la síntesis de ATP por la ATP sintasa, que es una reacción aeróbica que se lleva a cabo en la matriz de la mitocondria para producir ATP y en la que participan diferentes complejos de proteínas. En la imagen se muestra cómo la molécula NADH y FADH2 son enviadas al proceso de fosforilación oxidativa. Los complejos de las moléculas FADH2 y NADH participan como transportadores de electrones para al final formar ATP, trifosfato de adenosina, y a partir de ADP, difosfato de adenosina, en el cual el ADP se une a un fosfato PI y forman enlaces de alta energía que se libera cuando el ATP se descompone en ADP más un grupo de fosfato. Los complejos de proteínas son: complejo 1, NADH deshidrogenasa; complejo 2, succinato deshidrogenasa, que aparece también en el ciclo de Krebs; el complejo 3, citocromo C reductasa; complejo 4, citocromo C oxidasa; y por último, el complejo de ATP sintasa, que se encarga de la síntesis del ATP. En la imagen se va mostrando cada complejo y lo que va creando conforme va creciendo. En los complejos 1, 2, 3 y 4 aceptan electrones desde un transportador electrónico relativamente móvil y pasan los electrones a otro transportador móvil. En el NADH se oxida el primer paso del transporte electrónico por el complejo 1 o NADH deshidrogenasa. El ingrediente de protones generado por las acciones de los complejos 1, 3 y 4
impulsa la síntesis de ATP por el complejo ATP sintasa. ¿Cómo se lleva a cabo la fosforilación oxidativa? Pues en las moléculas de NADH y FADH2 formadas durante la glucólisis, la oxidación de ácidos grasos y aminoácidos, y en el ciclo de Krebs transportan electrones de alta energía. Durante la fosforilación, estas moléculas se oxidan transfiriendo sus electrones a los diferentes complejos, los cuales serán donados al oxígeno por el complejo 4, formando HO2. El gradiente de protones resultante es aprovechado para llevar a cabo la síntesis y liberación de ATP. El NADH es oxidado por el complejo proteico 1, entonces proceso en el que le dona 2 electrones a dicho complejo. Viajarán desde el complejo 1 a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3 y de ahí al citocromo. Finalmente, al complejo 4 para regresar nuevamente hacia la matriz mitocondrial, en donde se van a combinar el oxígeno y 2 átomos de hidrógeno para formar agua. El flujo de electrones a través de estos complejos produce un bombeo de protones al espacio intermembranal. Cada vez que una molécula de NADH cede electrones, el complejo 1 y el 3 bombearán 4 protones, y el complejo 4 bombeará 2 protones hacia el espacio de la intermembrana mitocondrial, lo que genera un gradiente de protones. Los protones del exterior tienen tendencia termodinámica al volver al interior para igualar el pH a ambos lados de la membrana, por lo que viajarán de regreso contra su gradiente de concentración a través de la ATP sintasa. Al hacerlo le darán fuerza motriz necesaria para que fosforile ADP y lo convierta en ATP. La importancia del metabolismo de los carbohidratos radica en que son la principal fuente de energía que requieren los organismos para realizar sus funciones durante el proceso. Por cada molécula de glucosa se obtiene 4 ATP, 10 NADH y 2 FADH. En la imagen se muestra todo el proceso que se va formando conforme se llega a la oxidación. Las referencias que utilicé son las siguientes, pero me basé más en el libro de texto de bioquímica. Gracias por su atención.